7:36, mucha atención. La Corte Constitucional acaba de suspender provisionalmente los dos decretos de la emergencia económica con los que el gobierno busca recaudar 11 billones de pesos. Rocío Franco, ¿qué determinó puntualmente la Corte? La Corte Constitucional, sus 8 magistrados en sala, determinó suspender de manera provisional los efectos de la emergencia económica y social invocados por el presidente Gustavo Petro por la crisis fiscal. Aquí lo que evidenció la Corte es que pueden ser irreversibles los efectos mientras se toma un fallo definitivo y de fondo. Hay que aclarar que este no es un fallo de primera instancia, sino simplemente una medida provisional y casi que cautelar, que por primera vez acoge la Corte Constitucional mediante la figura de la suspensión provisional. 6 magistrados a favor de suspender y 2 en contra. Estamos hablando de Vladimir Fernández y Héctor Carvajal. Pero expertos constitucionalistas hablaron de lo trascendental de esta determinación. Es la primera vez que la Corte utiliza la figura, en este caso, para la emergencia económica y social. En ese momento se dijo que tenía que haber una violación manifiesta a la Constitución y que los efectos debían ser muy negativos y que fueran difíciles de reparar. Se debió considerar que se daban los requisitos que jurisprudencialmente había establecido, en el sentido de señalar que esa declaratoria de emergencia no cumplía con los requisitos y que tenía errores graves que justificarían la aplicación de la medida. Pues en el gobierno nacional no cayó muy bien esta determinación y así se refirió el ministro del Interior. Aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen. El presidente de la República, a través de su cuenta de X, se refirió frente a la determinación de la Corte Constitucional. Ha señalado, ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de la emergencia por salvar el impuesto a los megarricos. Se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de crisis que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad y nosotros buscaremos siempre impedirlo. La Corte entonces ahora se concentrará en los hechos sobre si son sobrevenientes o no y se tomará un fallo de fondo. Pues Rocío, los gremios y los analistas económicos acaban de reaccionar a la decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué dicen, Laura Rojas? Malú, los primeros en reaccionar sin duda fueron los gremios económicos, quienes manifiestan que la Corte Constitucional acierta con esta decisión porque el gobierno nacional no tiene ninguna justificación en decretar esa emergencia económica. Lo que hemos señalado desde el sector privado es que no hay hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica. Creo que la decisión de la Corte lo que busca es evitar que se causen daños a la economía nacional. Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final. Los analistas económicos en otras oportunidades han manifestado que el gobierno nacional tenía todos los instrumentos para no llegar a este punto, a decretar una emergencia económica, por ejemplo, recortar el gasto. Yo tengo la sensación de que va a seguir el mismo camino de la suspensión provisional. ¿Por qué? Porque ninguno de los motivos invocados por el gobierno para decretar la emergencia económica cumple con el requisito de ser una causa emergente. Si la Corte decide declarar inexequible ese decreto de emergencia económica, es prácticamente imposible hacerle la devolución de los impuestos indirectos que pagan los contribuyentes. Ese decreto de emergencia económica busca recaudar 11 billones de pesos. 7:40 p.m, los investigadores de la Aerocivil encontraron la caja negra del avión de Searca que se accidentó ayer en zona rural de Playa de Belén, en norte de Santander. Los datos del vuelo y las grabaciones de voz serán fundamentales para determinar qué produjo el siniestro.
Este es el avión del siniestro. Fue grabado el año pasado aterrizando en el aeródromo de Ocaña, hacia donde se dirigía también el pasado 28 de enero. La última comunicación de los dos tripulantes con la torre de control de Cúcuta, desde donde despegaron, fue para informar que se acercaba el inicio del descenso para aterrizar en el aeropuerto de Ocaña. Cúcuta, aproximaciones, Atena 8849, estaría listo descenso. La torre de control de Cúcuta responde autorizando el descenso y dando una nueva instrucción para que se vuelvan a comunicar, y el piloto confirma. Atena 8849, descenso, discreción sin tránsito reportado, el QNH 1016. Notifique 10 millas antes de Ocaña. 1016, llamará 10 millas fuera y descenso de discreción llamará. Segundos después, la torre de control en Cúcuta pidió sintonizar la frecuencia del aeródromo de Ocaña, en un procedimiento que busca evitar accidentes con otras aeronaves. Atena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña 122,9. Buen día. Y desde ese momento, el avión se perdió del radar. Las autoridades y testigos apuntan inicialmente a que las difíciles condiciones del tiempo en la región pudieron incidir en el accidente aéreo. Tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. Así lo describió uno de los campesinos, que dice que escuchó el estruendo y encontró la aeronave siniestrada. Yo creo que la nieblina, había mucha niebla ahí y él trató quizás como de pasar por un lado y ese cuequerón no pudo, porque eso dejó donde salió así de para arriba, eso quedó como una carretera, eso tumbó, te arrastró. Los investigadores en la zona de la tragedia encontraron la caja negra del avión. Ese elemento va a permitir seguramente a fortalecer unas hipótesis y al final tiene que haber una conclusión de las causas de lo ocurrido. La Aeronáutica Civil explicó que la aeronave contaba con los permisos vigentes para operar y con una aeronavegabilidad certificada por la misma entidad. Ustedes ven en pantalla las identidades de los pasajeros y los tripulantes que lamentablemente fallecieron en el accidente del avión Beechcraft HK-4709 de Searca. Un equipo de médicos forenses sigue trabajando en medicina legal de Cúcuta para identificar lo más pronto posible los restos de los ocupantes del avión. Hoy, 15 familias colombianas amanecieron con un dolor profundo en el corazón. La vida de sus familiares se apagó este miércoles cuando este avión, al servicio de Satena, se precipitó minutos antes de llegar a su destino, Ocaña, norte de Santander. Muy triste. Las memorias de los últimos momentos que pasó Diana Riveros con su esposo, el congresista Diógenes Quintero, y uno de los pasajeros que perdió la vida, le quiebran el alma. La niña le había dicho que viajaran y él dijo, cuando terminemos la campaña y pasemos este proceso nos vamos a viajar, te voy a dedicar tiempo y vamos a compartir, te lo prometo, te lo prometo. El equipo del congresista fue el primero en alertar a los familiares sobre la pérdida del rastro del vuelo NSE 8849 de la empresa Searca. Me llaman, pero como a la 1:30 a decirme, no aparece el avión, no aparece, mirábamos en el radar. El congresista estaba acompañado de Natalia Costa, una joven abogada que hacía parte de sus asesores. Buena madre, buena hija, buena amiga. El vuelo comercial transportaba a varios pasajeros vinculados laboralmente a la región del norte de Santander, entre ellos el político Carlos Salcedo, candidato a la Cámara, Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, y el neurólogo Orlando Peñalosa, quien durante 15 años estuvo al servicio de los pacientes y viajaba en compañía de su esposa, María del Carmen Díaz. El doctor siempre mencionó que había viajado en los 90 a Ocaña y quedó muy enamorado de esta tierra. La tragedia también tocó a familias en Valledupar. La abogada Mayra Alejandra Bendaño Rincón y la señora Tor Coroma Álvarez, oriundas de esta región, hacen parte de la lista de víctimas mortales. También perdieron la vida los dos tripulantes, el piloto Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega, y las pasajeras Karen Liliana Perales, Ana Giselle Quintero, Anirley Osorio, Mayra Alejandra Sánchez y Ginette Rincón. La embajadora Laura Sarabia reiteró su pedido a la Fiscalía para que llame a declarar bajo juramento a su jefe, el presidente Gustavo Petro. El primer mandatario aseguró que fue ella quien llevó a la superintendencia las hojas de vida de los interventores que habrían participado en el desvío de recursos del sistema de salud. Laura Sarabia negó esa afirmación.
Un señalamiento del presidente Gustavo Petro contra su embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, tiene en aprietos la cercanía entre el mandatario y una de sus principales aliadas en el gobierno. Por política no se mete un solo interventor. Escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Y usted creyó en ella. Y esos interventores fue a hacer business con nosotros. Yo los eché después, pero demoraron unos meses. Con un trino y una carta a la diplomática le contestó: mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud lo saben. Adicionalmente, se conoció esta carta de la abogada de la hoy embajadora, quien le reiteró a la Fiscalía la petición de recolectar varias pruebas relacionadas con los nombramientos en el sector salud, incluida una declaración del presidente. Reitero igualmente la solicitud de recibir mediante certificación jurada la declaración del señor presidente de la República, en particular para que se indague sobre la persona que le suministró de manera falsa la información relacionada con la designación de interventores. Las pruebas solicitadas por Sarabia serían adjuntadas a la denuncia presentada hace algunos meses por la funcionaria por violencia política. En medio del foro de la CAF en Panamá se reunieron la canciller colombiana Rosa Villavicencio y la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld para buscar una solución a la guerra arancelaria entre las dos naciones. La reunión de las cancilleres se dio en el marco del Foro Económico de América Latina y el Caribe que se realiza en Panamá. Rosa Villavicencio, la canciller colombiana, y Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, hablaron de posibles soluciones a la guerra económica entre los dos países. Según se conoció, Colombia reiteró los resultados contra el narcotráfico y la criminalidad en la zona de frontera. En la reunión, Colombia y Ecuador acordaron la creación de una comisión técnica de los ministerios de defensa y se habló de la urgencia de que los equipos económicos de los dos países también se reúnan. Pero además del encuentro, la ministra de Energía de Ecuador planteó en el mismo foro la necesidad de cooperación entre los dos países. Nos necesitamos los unos a los otros, se caigan bien o mal en temas entre presidentes. El expresidente Juan Manuel Santos, quien también asistió al evento, hizo un llamado a los presidentes de los dos países para superar la crisis. El problema de la región en el fondo y de largo plazo es el bajo crecimiento. El bajo crecimiento es producto de la falta de inversión. La falta de inversión es producto de la inestabilidad en las reglas de juego, de la inseguridad, de una serie de fenómenos que hay que atacar para que la inversión crezca. A la voz de Santos se sumaron el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, y el de Panamá, José Raúl Mulino, asistentes al evento, quienes hablaron con los presidentes de Colombia y Ecuador por separado para dejarles un mensaje. Las guerras comerciales afectan no a un país, sino a la región. Pues en medio del foro de la CAF en Panamá, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmó un acuerdo para construir una de las vías más importantes de la capital. También reveló el cronograma para sacar adelante la segunda línea del metro de la capital. Con esta firma, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, sellaron la alianza estratégica para financiar la megaobra de la avenida longitudinal de Occidente en el norte de la ciudad. Vamos a recibir cerca de $1.100.000 para el proceso de estructuración de este proyecto del Halo Norte. Ahí vamos a buscar cómo lo hacemos vía APP, con la ayuda de ellos. Durante la jornada, el mandatario distrital también mostró los avances de la primera línea del metro de Bogotá y expuso el cronograma de la segunda línea que irá desde la calle 72 por la avenida Ciudad de Cali y terminará en Suba en un trazado subterráneo. Iniciar un proceso de difusión que arranca realmente hoy, se complementará a partir del mes de febrero y marzo. Luego abriremos en la siguiente etapa con los pliegos y la expectativa es tener más o menos en el mes de octubre propuestas. La adjudicación en el primer trimestre del 2027. Esta megaobra, cuyo valor es cercano a los $9.000 millones, sería la más grande en términos de costos de la historia del país, explicó Galán. Vigencias futuras de la nación, del gobierno nacional, en un 24,4 billones. Eso es un porcentaje cercano al 70%.
y en la ciudad de Bogotá va a poner 10,5 billones de pesos. El distrito proyecta que en 2034 finalice la segunda línea del metro de Bogotá y espera dejar lista, antes de terminar su administración, la factibilidad de la tercera línea que conectaría a Soacha con Bogotá. Indicadores económicos en Noticias Caracol. Hoy el dólar tuvo una ligera caída. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.661 pesos con 29 centavos. Se está recuperando con fuerza el precio del petróleo Brent ante las tensiones que se han generado entre Estados Unidos e Irán. Hoy recupera el nivel de los $70 por barril por primera vez en 4 meses. Y cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.500.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. El gobierno Trump emitió una licencia general que levanta sanciones para algunas transacciones con petróleo venezolano. El Departamento del Tesoro allana el camino para que las petroleras estadounidenses operen en el vecino país. Entre las condiciones está que los pagos a entidades venezolanas se hagan a una cuenta bancaria controlada por Washington. Mientras tanto, Delcy Rodríguez firmó la reforma de la ley de hidrocarburos que favorece la inversión extranjera y que privados exploren y extraigan crudo. Mientras muchos menores crecen pegados a las pantallas, un niño decidió escuchar la naturaleza y cambió el ruido de la ciudad por el canto de las aves. Hola, soy Andrés Felipe Navarro, más conocido como Pipe Corre y Vuela, y esta es mi historia. Con tan solo 11 años, Andrés Felipe Correa empezó a sorprenderse por la variedad de aves que cantaban cada vez que salía a correr. Una vez un familiar le regaló un libro y un día me dijo, pregúnteme cualquier cosa del libro. Y yo abría el libro y donde ponía el dedo, él ya se sabía el nombre científico, se sabía el nombre común. Poco a poco entendió los cantos, las apariencias y los orígenes de estos animales, aprendizaje que comparte con más jóvenes de su generación. ¿Cuáles son las aves? Vea. Cóndor de los Andes, gallito de roca andina, pato de torrente, chito de páramo, tangara multicolor. Somos la generación que nos va a quedar todo este planeta, que nos tenemos que poner la 10, la camisa, para conservar todo lo que tenemos. Por su pasión, Andrés Felipe Correa es un colombiano que hace historia. A las 7:58 les contamos que la exitosa banda Morat anunció 3 conciertos en Bogotá. Angie Jiménez tiene los detalles de sus presentaciones en la capital. Angie, ¿hay fechas establecidas? Hola, buenas noches. Sí, Morat vuelve a Bogotá. No es una fecha, no son 2, son 3. Vuelven en agosto, 14, 15 y 16 de agosto en el Movistar Arena. ¿Estamos listos para elevar cometa? Claro, siempre listos. Primero, gracias por la entrevista, qué emoción. Estamos muy felices de poder anunciar la vuelta a casa. Para nosotros siempre ha sido esencial tocar en Bogotá y lo disfrutamos inmensamente. Entonces, poder volverlo a hacer, además esta vez con una gira que creemos nosotros es lo mejor que hemos hecho hasta ahora, pues nos emociona todavía más. Estamos muy concentrados en terminar de montar esta gira. Creo que es la prioridad de este año. Este anuncio de Bogotá es uno de los varios que estaremos haciendo de esta gira. Ya anunciamos España, estaremos dando un poco más de sorpresas de por dónde estará pasando esta gira, pero sin duda es la gira más ambiciosa que nos hemos planteado. 14, 15 y 16 de agosto se presentará Morat en el Movistar Arena. Su preventa iniciará este 2 de febrero. Hay que vivir por la ventana. Qué bueno, Morat en Bogotá. Me encanta, Morat. 3 presentaciones de Morat en Bogotá. Muy bien. Por esta buena noticia terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche. En la última edición ya viene Desafío Siglo XXI. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.